Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía, especialista en discapacidad, y hoy hablaremos de cómo aquellas prácticas que tenemos en el hogar pueden afectar el desempeño escolar de mi hijo. Considero que esta falta de comprensión en la relación que existe entre lo que se desarrolla en un ámbito y lo que se desarrolla en otro ámbito sucede porque no comprendemos que nuestro cerebro crea estructuras mentales para interpretar la realidad y para interpretar también quién somos nosotros y qué espera el mundo de nosotros. Cuando yo llamo mi bebé a mi hijo, suelo sobreasistirlo porque en mi consciente está la definición de que un bebé hay que protegerlo, hay que cuidarlo, es indefenso y voy a tender a tener conductas que me lleven a cumplir con esa idea que yo tengo. Lo que por la parte del niño se va a ir interpretando como yo necesito ser cuidado, yo necesito ser tenido en cuenta, yo necesito que me ayuden. En el ámbito escolar, esa situación no puede sostenerse porque él no es el único niño en el aula, hay muchos niños, entonces él no puede ser el único. La escuela es el ámbito que va a permitir que ese niño pase a ser un ser social en un conjunto más amplio que su familia y en donde él va a ser un estudiante más. Lo mismo le va a pasar cuando él acceda al mundo de trabajo. No va a haber un trato especial para ese niño. Simplemente él va a ser uno más que se presenta en la búsqueda de un trabajo, por ejemplo. ¿Y esto por qué sucede? Si en la escuela se lo trata diferente a lo que se lo trata en la casa, ¿por qué el chico no cambia esa forma de pensar? Porque hay una estructura mental que lo sostiene, digamos. Nosotros creamos redes neuronales que se convierten en estructuras mentales y eso es lo que nos obliga a veces a quedarnos en una zona de confort y no salir a buscar nuevas experiencias, porque en realidad esa estructura mental, una vez que está consolidada, nos limita y hay que recrearla, reprogramarla, reconstruirla para que después podamos tener otro tipo de conducta. Si yo soy una persona que tiene miedo, digamos, a arriesgarse a hacer cosas nuevas, no solamente lo voy a trasladar al ámbito de lo laboral, lo voy a trasladar al ámbito de las relaciones, lo voy a trasladar a mi vida cotidiana. En realidad, yo soy una persona que se siente insegura y esa inseguridad se va a trasladar a todos los ámbitos. Estas estructuras mentales tienen un componente que es consciente y otra parte que es inconsciente. O sea que yo hay parte que conozco que tengo ciertos miedos y hay partes que actúo desde el miedo sin darme cuenta que estoy actuando de ese lugar o negándome a reconocer que estoy actuando de ese lugar. Lo mismo va a pasar con el niño que va creando el sentimiento, la estructura, la autopercepción de que él no es capaz de desenvolverse solo o que él no está seguro en el mundo y que necesita ser protegido. Lo que se le haya trasladado en esa práctica de, bueno, él es mi bebé y yo, porque él es mi bebé, sigo sosteniendo estas conductas cuando él era más chico, porque si uno fuera por cariño, debería preguntarse por qué no lo llama a esta edad, que ya está en la etapa escolar, como mi hijo amado, el niño más bello, y ya lo ubica en un lugar de mayor edad, sin quitarle el afecto que eso implica. Si bien esto es muy común de verlos en los problemas de aprendizaje, cuando uno hace la entrevista inicial con la familia e indaga en las conductas de si todavía lo bañan, lo asisten para el vestido, si todavía lo tienen que asistir para dormir, es muy común que todavía estas prácticas se sostengan en niños que presentan problemas de aprendizaje o que se les diga todo lo que ellos tienen que hacer sin darles la posibilidad de que ellos reflexionen y que no estén de acuerdo. Si bien esto suele ocurrir mucho en los niños que son neurotípicos y que no presentan ninguna discapacidad, es mucho más común todavía aún en los niños que sí presentan discapacidad. Que si uno moviliza estos aspectos subjetivos del inconsciente familiar, logra que estos casos evolucionen mucho mejor de las perspectivas que hubieran tenido si no lo hubiéramos trabajado. ¿Y cómo se forman estas estructuras mentales? En cualquier palabra que nosotros pensemos, por ejemplo, la palabra trabajo, bebé, mujer, cualquier palabra, es simplemente un símbolo para algo que existe en la realidad real, digamos. ¿Sí? Nosotros hemos visto lo que es un trabajo, lo que es una mujer, lo que es un bebé. Hablar de eso implica que yo tengo una representación mental, una idea de qué es eso de lo que estamos hablando y entonces nos podamos manejar a través del lenguaje. Entonces, básicamente el lenguaje son símbolos. Pero estos símbolos no representan la realidad tal cual es, sino que hay una interpretación de la realidad, ¿sí? Porque hay una relación entre significado y significante.
El significante es lo que entendemos todo por trabajo. Yo entiendo que es ir, cumplir un horario, ciertos requisitos, que me tomen, un sueldo fijo, lo que sea que yo entienda por trabajo. Y por otra parte hay un significado que lo construye el sujeto de manera individual de acuerdo a sus experiencias. No es lo mismo para mí lo que significa trabajar que lo que significa para otra persona. De hecho, contratamos empleados y se desenvuelven de formas diferentes. Hay algunos que llegan a tarde y que consideran que, bueno, que tienen que ser entendidos porque llegaron tarde, porque el colectivo, y el dueño podría pensar que ese sujeto debería tener cierta previsión si sabe que el colectivo se demora para llegar temprano y salir antes, y aunque sea llegar 10 minutos antes al trabajo, pero estar en horario ya presente. Entonces acá es donde empezamos a ver las diferencias entre los seres humanos, por qué se manejan diferente, por qué si estamos hablando de lo mismo, estamos entendiendo distintas cosas. Por el significado. Yo le he ido dando un significado diferente a ese trabajo. Si yo siento que yo soy una persona responsable, que es una falta de respeto llegar 10 minutos tarde, nunca voy a llegar tarde. Si yo creo que el otro me tiene que esperar y que tiene que entender que yo pude haber tenido un problema, voy a terminar llegando tarde. Porque tiene que ver con el significado. Entonces, ¿qué es un niño? ¿Qué es un bebé? ¿Qué es aprender? ¿Qué es ser mamá? Es algo que construimos de manera individual y de acuerdo a nuestras experiencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y reconstruir a la hora de que vemos que ciertas prácticas o ciertos significados que yo le estoy dando a mi accionar como mamá o papá o el vínculo que estoy estableciendo con mi hijo están generando dificultades en su desarrollo cognitivo, psicológico y en su inserción hacia una sociedad más amplia. Les voy a poner un ejemplo mucho más general para que se entienda que todos tenemos esta estructura mental y que no solamente existe en los niños. Escucho muy regularmente hombres que hablan mal de las mujeres, que todas las mujeres son iguales, y mujeres que hablan igual de que todos los hombres son iguales. En este concepto se puede ver claramente esto de la estructura mental, ¿sí? Yo no puedo conocer todos los hombres, entonces no puedo afirmar que todos los hombres son iguales. Cuando yo afirmo que todos los hombres son iguales es porque mi experiencia ha tenido que ver con hombres que a lo mejor siempre me fueron infieles o nunca se quisieron comprometer. Lo mismo puede decirse de las situaciones que han experimentado varios en cuanto a las mujeres y que terminan teniendo un concepto negativo de la mujer. Desde esta visión del mundo, yo voy a buscar voy a tener ese sesgo de confirmación, voy a tratar de buscar cosas que reafirmen lo que yo pienso. Entonces, cada vez que conozca a alguien, voy a estar buscando índices, datos de que me va a ser infiel. Voy a estar alerta, voy a hacer reclamos. Quizás mi actitud desgaste esa relación o ya predisponga a que esa relación termine en una infidelidad o una falta de compromiso, pero yo no estoy teniendo en cuenta mi accionar. Estoy teniendo en cuenta y estoy buscando confirmar que todos los hombres son iguales. Esto nos va a pasar en cualquier cuestión de la vida, ¿sí? Estoy buscando hechos que confirmen eso que yo experimenté y que quiero volver a consolidar. ¿Por qué? Porque tener una creencia a mí me ayuda, primero, a no pensar, digamos. El esfuerzo de pensar no se tiene que hacer, digamos. Yo no tengo que reconstruir esta red donde yo solamente creo que todos los hombres son iguales, ¿sí? Porque eso implica un trabajo interno y un esfuerzo mental de ir corrigiendo. Bueno, esta conducta yo la podría interpretar como una conducta de infidelidad, pero también la podría interpretar como una conducta de otra manera, digamos. ¿Por qué? Porque quizás estaba hablando con una compañera de trabajo y realmente es una compañera de trabajo y realmente es una charla y yo me puse nerviosa y me enojé y lo traté mal y entonces ya eso desgastó la relación. Pongo como un ejemplo como podría haber muchísimos. ¿Qué nos ayudaría? Ir a terapias para tener otro punto de vista que me ayude a reconstruir, pero todo eso es un trabajo mental de ir cambiando la forma en que yo percibo la realidad. Por eso existe también el prejuicio, ¿sí? Porque yo cuando tengo un prejuicio me acerco a la realidad desde esa estructura mental que ya construí y digo, bueno, ¿para qué intentarlo si esto nunca va a funcionar? ¿Para qué voy a volver a emprender si en este país no se puede? ¿Para qué voy a esforzarme si en general nunca te reconocen el trabajo? Es una estructura mental que a mí me limita seguir evolucionando, tener otra actitud hacia la vida y que va a requerir de un trabajo mío para poder construir nuevas experiencias. Porque si no, me privo de esas experiencias directamente porque si yo ya estoy considerando y estoy seguro de que va a haber un cierto resultado, no voy a arriesgar porque no me quiero encontrar con ese resultado. Dentro de eso también hay una emoción que se liga, ¿sí? Cada vez que yo tengo que salir de esa zona, genero ansiedad
genero estrés, porque estoy en un territorio que desconozco. Por eso para mí, como sujeto humano, necesito tener estos preconceptos, porque los preconceptos me dan seguridad. Los preconceptos me hacen sentir que estoy en un ambiente seguro, que me puedo relacionar con esa persona, que puedo invertir en esa determinada actividad, que puedo invertir energía en esta pareja y que no voy a salir perdiendo y que no voy a sufrir y que no me van a engañar y que no me voy a sentir mal, ¿sí? Por eso tenemos esas estructuras mentales, porque emocionalmente nos protegen, ¿sí? Pero a nivel actitudinal nos limitan, ¿sí? Ser conscientes de que existen esas estructuras mentales y que esas estructuras mentales que yo tengo como papá se las puedo estar trasladando a mi hijo sin querer y con la mejor intención y con el mayor amor del mundo, nos ayuda a repensar nuestra posición de padres y a ir enriqueciendo nuestras estructuras mentales para poder ofrecerles mayor posibilidades de desarrollo a nuestros hijos. ¿Y cómo funciona esto en un niño en edad escolar? Cuando yo sobreasisto a mi hijo, no solamente le estoy transmitiendo que él no puede solo y que él necesita protección, sino que también lo estoy privando de enfrentarse a una situación en donde él se va a frustrar, se va a enojar, se va a sentir triste porque las cosas no le salen y va a tener que apelar a distintos recursos cognitivos y a su fortaleza emocional para salir de esa situación. En el aprendizaje sucede lo mismo porque leer y escribir y calcular son procesos que llevan esfuerzo, determinación, ejercitación, trabajar sobre los errores, no sentirse mal y poder atravesar la frustración que implica el errar y el sentir que uno no ha logrado eso que buscaba y para lo cual uno ha puesto lo mejor de uno. Y es aquí donde existe lo psicopedagógico, existen estos componentes psicoemocionales que impactan a lo pedagógico o al aprendizaje, que no solo lo tenemos en cuenta y que lo vamos trabajando, como en otros videos he ido mostrando, en el tono de la voz, en las indicaciones, en la autocorrección y en otras estrategias que tienen que ver más con lo subjetivo y no con lo cognitivo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya aclarado el video cortito que había subido el último día. Es con la mejor intención de ir generando conciencia y de acercar herramientas que yo como mamá tuve que aprender a través de mi profesión porque no me fueron dadas en mi seno familiar y eso me permitió enriquecerme. Mi mejor intención o mi mayor intención es que llegue a ustedes de manera gratuita y que puedan contar con recursos para poder ir modificando esas prácticas que podrían estar interrumpiendo el periodo de desarrollo armónico de sus hijos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.